que la semana pasada hablamos de casa abierta. Hablamos de que la casa de Dios está abierta para todo mundo, sin excepción. Recordemos que Jesús murió, gritó, el velo se rasgó, un velo pesado, un velo grueso que nos limitaba, pero a partir de ahí todo el mundo ahora acceso libre al Padre. Si usted no llega a Él es porque no le da la gana, no porque no quiere. Pero nosotros tenemos un lema que nos ha marcado. Si vamos a 1 Pedro capítulo 2, este es el versículo base de nosotros. Lo leo en la paráfrasis de Nueva Traducción Viviente. Para los que no saben qué es una paráfrasis, es como la versión o la Biblia traducida como un lenguaje más común o más actual. Dice 1 Pedro: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Este es nuestro lema. Nuestro lema como comunidad, como iglesia, es que vivamos una experiencia plena de salvación. A mí me interesa que cada uno de ustedes realmente disfrute a Dios como Él espera que usted lo disfrute, no a medias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente muchas de las iglesias, muchas de las comunidades, muchas de las sectas, o como quiera llamarlo, nos están vendiendo humo en cuanto a la relación con Dios. Yo no sé si usted ha visto, es como que yo le venga a vender un producto de adelgazar. Usted no me va a creer. Yo le digo: toma esta pastilla, lo adelgaza. Y dice: ¿y por eso no está flaco? Vacilaba con Heidi porque ahora me está acomodando el saco y yo ya veo que ya no me cierra, ¿verdad? Ya, o sea, imagínese yo vendiendo, o sea, le estaría vendiendo humo. No sería un producto que realmente usted vaya a consumir. Pues dice: no, es que o sea, es como que yo me haga nutricionista, o sea, ¿de dónde sacó el título del Conflex? O sea, no tendría sentido. Pero eso pasa mucho, porque hoy por hoy vemos muchos pastores, muchos motivadores, y esto se ha hecho muy, muy común ahora, que hay mucho motivador que sale en YouTube hablando maravillas, y por detrás, perdón la palabra, no sirve para nada. Son pura pantalla, son puro teatro. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que realmente vivamos una experiencia plena de salvación. Dios quiere que realmente usted y yo podamos reflejar lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Obviamente todos llevamos un proceso, unos más rápidos que otros. Algunos tendrán así historias tan extraordinarias que contar, otras tal vez no sean tan extraordinarias, pero en sí todos tenemos una historia que contar en Dios. Ahora, ¿cómo le decimos que viva alguien lo que yo quiero que vivan en Cristo si yo no lo reflejo? ¿Cómo podemos pedirle a alguien que viva una relación con Dios orgánica si yo no la reflejo? Si yo no la estoy mostrando, si yo adecuadamente no estoy comportándome como debería ser. ¿Por qué? Porque es importante que seamos un reflejo de lo que creemos. ¿Por qué? Porque lo que yo creo define mi ser, y lo que define mi ser define mi hacer. Y esa es la parte importante. Vamos a lo mismo. Digamos el ejemplo del nutricionista. Yo podría meterme una dieta y yo podría seguir la dieta al plan correcto. Se acaba la dieta, no cambié mi ser, cambié mi hacer por un tiempo. Y cuando se acabe la dieta, ¿qué va a pasar? Vuelvo a McDonald's, voy para Taco Bell, KFC, que pollo granjero, y al final vuelvo a lo mismo o quedo peor. ¿Por qué? Porque no cambié mi ser, cambié mi hacer. Y esa es la parte más difícil. Esa es la parte que más cuesta en nuestras vidas, cambiar nuestro ser. Por eso, Mateo capítulo 27, versículo 20 dice: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Eso es muy importante, porque hoy por hoy lo que nos interesa es que realmente, si usted dice Dios te ama, se note que Dios nos ama. No que yo le diga: Harold, Dios te ama, mi tocayo es que se llama también Harold, ¿verdad? Y que yo le diga: Harold, Dios te ama, pero le haga una cara de ya sabe qué. Eso no es lo que Dios quiere en nosotros. Realmente Dios quiere que usted y yo vivamos una vida que refleje lo que nosotros predicamos. Hay un pastor muy famoso, se me olvida el nombre, y era tan famoso que se me olvidó el nombre, pero él decía que vayamos a predicar al parque y si es necesario, hablemos. ¿Por qué? Porque predica más nuestro hacer que lo que muchas veces decimos. Otra frase dice es: mejor haga silencio, porque lo que usted dice no me deja escuchar lo que usted hace. Y ahí es donde muchas veces más bien la hablada, perdón la palabra, viene a echar a perder lo que realmente tenemos que hacer. Y esa es la parte que Dios quiere que usted y yo entendamos. Y ese versículo de Mateo 7 está hablando de los falsos profetas, de las personas que obviamente quieren engañar con la palabra de Dios. Obviamente hoy hay muchas teorías de la prosperidad y que le quieren sacar la plata, y entonces ya el pastor andaba en un Hyundai ahí 90, ahora lo vemos en un BMW. ¿Por qué? Porque está trastornando la palabra para su conveniencia. Pero eso no es lo que Dios quiere que hagamos.
Realmente lo que Dios quiere es que seamos atentos, estemos alerta y que entendamos que si yo veo un buen fruto en Kimberly, es porque ahí está Dios. Pero si yo veo mal fruto en Damaris, es que algo está raro ahí. Y hay que ser muy claros en eso, porque muchas veces las personas no entienden esa parte. Y vuelvo al ejemplo, si yo les digo, yo soy un gran ejemplo de adelgazar, dice, bueno, ¿basado en qué? Porque usted más bien tiene pinta de que en lugar de comer ensalada, estar comiendo chocobolas, ¿verdad? O sea, no vamos ahí, y esa es la parte que nosotros queremos. Ahora, la experiencia de salvación o la experiencia plena de salvación es producto de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, de la transformación que Dios va a hacer en nosotros. Ahora, ¿quién mejor para hablar de una experiencia plena de salvación que el rey David? El rey David era un hombre que empezó siendo un humilde pastor de ovejas. Dios pues lo llamó, llevó todo un proceso, pero ya cuando llegó a ser rey tenía toda su gloria como rey, ya dedicado a Dios en muchas áreas. Cometió uno de los errores más interesantes. El Salmo 32, que es lo que vamos a basar hoy, es el contexto bíblico que yo quiero. Si usted tiene Biblia, ¿qué es en el Salmo 32? De ahí no se mueva, los otros versículos los podrá leer aquí en la pantalla. Pero el Salmo 32 nos hace ver lo que es una experiencia plena de salvación. Este salmo se atribuye al rey David precisamente después de que cometió el pecado con Betsabé. Para los que no saben cuál fue el pecado de Betsabé, un día David, eso lo podemos ver en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 11 y 12, o sea, es una historia larga. David se asoma un día en su balcón, dice que logra ver una mujer desnuda, se ve tentado, la manda a llamar, pues obviamente comete adulterio con ella, después se da cuenta que queda embarazada y dice, esto es una gran bronca porque el marido se va a dar cuenta y ahora sí se va a poner feo el tema. Mandó a la guerra en el frente de batalla al esposo de la muchacha, Betsabé, lo matan y bueno, ahí fue toda una historia más que al final de cuentas, para no cansarlo con el cuento, David encubre su pecado, lo esconde, es decir, yo mejor me quedo callado, aquí no pasó nada, y eso empezó a perjudicar al rey David hasta tal punto que Natán, que era un profeta, lo confrontó por su pecado. Y el precio que pagó David por ese pecado fue que su hijo, que la muchacha estaba embarazada, murió. Ese fue el precio que pagó David. Fue un proceso muy duro. Ahora, yo siempre vacilaba y decía, y una vez lo conté en unas reuniones que tenemos en casa, que yo, esa trama de que David se asomó al balcón y que le salió la huila ahí desnuda, eso es pura trama. Eso no pasa. Eso jamás va a pasar. Y eso nunca ocurre. Seguro él ya lo tenía medido. Decía, Betsabé se baña todos los días a tal hora. Seguro. Pero cambié de parecer. Cuando venía pasándome de casa, esto es la historia la conté. Pocos días después de pasarme de casa, nosotros tenemos una casa de 3 niveles. Un sótano y 2 plantas. En la segunda planta están los cuartos. Yo estaba instalado para trabajar en el cuarto de mi hijo, el bebé. Bueno, antes era mi oficina, ahora es el cuarto del bebé. Y ahí, una tarde, un día a las 6 de la tarde, en las ventanas del cuarto don contra la casa de atrás. Y un día voy yo a las 6 de la tarde a cerrar, era una cortina como esta, y donde aprieto el botón a bajar la cortina, se empieza a bajar y me asomo, no intencionalmente, pero vuelvo a ver, y hay una persona desnuda al frente. Era el vecino poniéndose el boxer. Aquí lo agarré, tomándome una foto del otro lado, ¿verdad? Del otro ángulo. Y yo, ¿qué? Me di media vuelta y quedé listo. Y digo, entonces no era trama, puede pasar. Gracias a Dios a mí no me da por ese lado, porque sabe quién sabe qué hubiera pasado. Lo mando a llamar al de la casa, pero no, gracias a Dios no es por eso. Pero o sea, David logró ver una mujer y le pasó, o sea, sí puede pasar. Eso sí pasa. Y de ahí David cometió uno de sus pecados, pero al encubrirlo, él empezó a sufrir de manera extraordinaria lo que fue el no estar bajo la cobertura del perdón y la salvación de Dios. Y ahí es por eso que yo le digo que el Salmo 32 debería ser en su vida el mejor ejemplo de lo que tenemos que hacer para vivir una experiencia plena de salvación. Y esto es importante porque si usted lo vive, lo va a poder llevar a otros, va a poder ser ejemplo para otros, va a poder ayudar a otros a que lo sean. Porque si usted no lo vive, lo que usted va a hablar, lo que usted diga, no va a ser coherente con lo que usted está predicando. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leo este versículo porque siempre he dicho una cosa. La Biblia nos da muchas claves de cómo decir, pero aquí dice, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, no para que se la cuenten. Aquí me sirve a mí decirle a Juan, mira, la Biblia dice esto, y nunca la vivió. O sea, le pasó la Biblia y nunca le hizo caso. El problema es que si usted no comprueba lo que Dios tiene para usted, usted nunca va a disfrutar de los beneficios de Dios. Si usted no comprueba lo que Dios le está diciendo, usted nunca va a recibir el resultado de lo que es bonito, de lo que es la dirección de Dios, de lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Él. Por eso es que es importante que usted tenga una experiencia personal con Dios, y esa es nuestra consigna, que cada uno de nosotros tenga una relación orgánica, genuina. Si a usted le gusta levantarse ahí mientras cantan, levantar las manos, pues bien por usted. Si usted de lo que les gusta estar con las manos agachadas, sentado en la silla, y usted se conecta con Dios, bien por usted. Si usted es de los que les gusta tirarse al piso, hincarse, etcétera, etcétera, bien por usted, pero que sea su relación genuina. Yo siempre digo, no todas las parejas se comportan igual. Harold y Nancy no se llevarán de la misma manera que tal vez yo me lleve yo con Kimberly, o Tony con Heidi, o Henry con Melania. Todos tenemos una manera diferente de ser como pareja. Y así sucede con Dios. Dios tiene una particularidad y una relación específica con cada uno de nosotros. Por eso es importante que usted tenga que comprobar cuál es esa relación que Dios tiene para usted, esa voluntad que Dios tiene para usted. Ahora sí, volviendo al tema del Salmo 32. Vamos al versículo 3. Me voy a brincar el 1 y el 2 porque eso los dejé para el final. Versículo 3 del Salmo 32. Veamos lo que dice, y se lo leo aquí, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Aquí hay algo importante, porque David está diciendo, mientras me quedé callado, o sea, mientras oculté mi pecado, algo empezó a pasar en mí. Tres cosas que estaban sucediendo ahí. Número 1, y me voy a ir al versículo 4, perdón, y ya le digo las tres cosas. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras David se estuvo callando su pecado, dice ahí que sentía que sus huesos se envejecieron. Yo no sé si usted le ha pasado, pero cuando usted ha hecho algo malo, si usted sabe que usted se jala una torta, usted sabe que hizo algo malo y se queda callado, usted no se empieza a sentir como que está echando a perder, como que algo ahí se está desgastando dentro de usted. Nos pasaba mucho tal vez de jóvenes que hacíamos algo indebido, y es que si mamá o papá se da cuenta, eso va a ser un broncón. Si el profe se da cuenta, o cuando usted se jala una torta en el trabajo, dice: mejor me quedo callado porque si no me despiden. Pero mientras usted se queda callado, usted se queda como, pero es que si se dan cuenta esa torta, es que es muy grave, y eso empieza a generar un grado de estrés, que por eso David decía: mis huesos se envejecieron. Es decir, hay un impacto físico y emocional en cada uno de nosotros cuando no estamos bajo el perdón de Dios. Mientras usted esté callando su pecado, mientras usted esté ahí escondiendo lo malo que usted está haciendo o no lo quiera reconocer, va a haber un problema, que usted físicamente va a empezar a degradarse, emocionalmente se va a empezar a degradar. Y viene otra parte, dice ahí que la mano de Dios estuvo sobre mí día y de noche. Eso habla de la mano de justicia de Dios. Es decir, yo no sé si a usted le ha pasado, pero la mayoría, yo creo que aquí ya todos en realidad hemos estado con una relación más cercana a Dios. Pero cuando usted comete algo malo, yo digo que los cristianos son los peores pecadores del mundo, porque el pecado ya no sabe rico. Ya usted sabe que dice, hace lo malo, y usted se queda así como, me jalé la torta, metí la pata, pequé, caí, como algunos le dicen. Y esa parte ya usted no disfruta el pecado como antes. Antes de conocer a Dios, usted le da igual si se iba a meter ahí toda la madrugada un viernes en la avispa y amanecía al día siguiente y no pasaba nada. Algunos se ríen porque saben que es la avispa, ¿verdad? Ya los agarré. Y esa parte, ¿verdad?, era la que usted decía, pero ahora usted trata de hacer eso y usted llega el sábado y dice, uy, como que no debería estar ahí, como que no es mi ambiente, como que ya no es lo mismo. ¿Y eso por qué es? Porque la mano de Dios se va a estar sobre ti diciéndole, estuviste mal, estás haciendo lo malo, así no son las cosas. Y esa es la parte que David empezó a sentir, como diciéndole, todos los días y en la noche, seguro en su mente, le carcomía la idea de,
adulteré, me metí con una mujer que no tenía que meter, mandé a matar a este otro hombre. Y imagínense el peso de todo eso en su conciencia todos los días, porque dice de día y de noche. Y dice ahí que se volvió mi verdor en sequedad, es decir, se empezó a secar. Yo no sé si usted ha visto que cuando alguien empieza a andar en pecado, un adulterio, una infidelidad, empieza, no sé, un joven a andar en fornicación, andando en drogas, en algún tipo de pecado, las personas se vuelven como más irritables. No sé si lo han notado, como que se ponen más a la defensiva. Usted no les puede decir nada porque, pero ¿qué le pasa? No me diga eso. Y usted le dice, ¿y dónde andaba? Yo no andaba haciendo nada mal. Y dice, pero yo nada más pregunto cómo está, pero se ponen a la defensiva. ¿Por qué? Porque ya ahora todo su verdor, por así decirlo, todo lo que su alma resplandecía, se empieza a secar. Y empieza su manera de pensar, su manera de ser, empieza a ser violenta, defensiva, arrogante, irritable. ¿Por qué? Porque hay demasiado estrés en esa persona. Hay demasiada culpa en esa persona. Y todo esto echa a perder a un cristiano. Todo esto echa a perder. Ahora, nosotros hablando de cristianos, imagínense la gente que ni siquiera se ha arrepentido de un solo pecado en el mundo. ¿Cómo no estará? Y hay gente que dice, no, pero es que hay gente que es más alegre que un cristiano. Puede ser que sea más alegre, pero motivado ¿por qué? Por 3 caciques. Porque eso no debería pasar. O solo está alegre cuando hay fiesta. Pero detrás del telón, cuando está en su casa, cuando está en la soledad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vive esa persona? Y es donde el primer punto que vemos ahí es que nosotros tenemos que reconocer que estamos haciendo mal. Debemos reconocer qué es lo que hacemos mal. Y eso es parte de la experiencia plena de salvación. Que cada vez que usted cometió algo malo, usted reconozca y dice, metí la pata. Dios hizo lo que no tenía que hacer. Porque eso es lo bonito de Dios, que Dios no está para juzgarte, sino para ayudarte. Por eso es una experiencia, es para que experimente esa salvación, esa misericordia. Por eso Pedro dice, para aquel que ha probado la bondad de Dios, anhele la leche espiritual. ¿Por qué? Porque si usted ya probó lo que es bueno en Dios, usted no tiene por qué dejar de probarlo, usted tiene que seguir ahí dándole duro, aprovechando, disfrutando esa experiencia. Pero el paso número 2 que hizo David, dice el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David tomó una decisión importantísima. ¿Cuál fue? Pues decir lo que sucedió y confesar su pecado. Ahora, hay algo muy diferente en seguir pecando sin confesarlo, y otra cosa es seguir pecando porque usted le da la gana. Ahora, no es porque yo peque, recibe empate, que me vas a hablar del infierno. Igual, si usted no se confiesa y usted está haciendo alcahuete y usted está irrumpiendo en las verdades de Dios, que es pecando deliberadamente, sea pecado confesado o no confesado, va para el mismo infierno. ¿Por qué esto es importante? Porque la gente cree que, no, es que yo voy al culto y ya me perdona Dios todo lo que quedó de sábado a sábado. Pero no se trata de eso. Porque igual peca el que sabe que está pecando, así como el que no sabe que está pecando, y los dos tienen el mismo castigo. Y eso es importante porque la gente cree que solo porque ser cristiano tiene ciertas ventajas. Y no hay más ventajas, más bien hay más responsabilidades ante Dios, de que usted tiene que comportarse como Dios dice. Y por eso David confesó su pecado. Ahora la decisión que usted debe tomar es, ¿sigo o no pecando sin confesarlo? Ahora no estoy hablando de una libertad de que usted, pequemos, pero siempre le confesemos a Dios, y Dios, hoy pequé, y mañana, ay Dios, pequé, y el miércoles, ay, pequé. No se trata de eso, sino se trata de que David confesó su pecado. Pero vamos a ver el resultado que generó esto, que es lo que dice la parte final de ese versículo. Dice que perdonó sus pecados. Ese perdón es tan importante que lo vamos a profundizar la próxima semana. Yo quiero que realmente aprendamos del perdón de Dios y lo vamos a llamar la anatomía del perdón. Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es tan extraordinario que se me van los 40 minutos solo hablando del perdón. Por eso profundizamos. Pero el perdón quitará la culpa de tu vida. Eso es lo más rico cuando usted se confiesa. Cuando usted se confiesa, usted siente como un alivio, como, lo dije. Yo recuerdo una vez, eso era una tontera de carajillo, pero cuando yo estaba en 6º grado, yo no sé por qué llegó una muchacha y vendía muñecos de Pokémon y esas series que estaban de moda, Dragon Ball y todo, al frente de la escuela. Pero yo no tenía plata para comprarlos.
¿Y qué hacía yo? Mami se metía a bañar y iba a la cartera y le robaba el menú. Así, legal. Le sacaba el menú. Y de ahí yo juntaba la semana y cuando, yo no sé si mi mamá se estaba dando cuenta que se estaba perdiendo la plata, ¿verdad? Me mandaba por pan y yo decía que me dé un billete de 1,000 porque me quedo el vuelto, ¿verdad? Y empecé en ese trama hasta que un día ya era demasiada la culpa. Yo le dije, mami, perdóneme, le estoy robando la plata. Me dice, ¿pero por qué? Y ya después ahí, y me perdonó y yo decía, uy, qué rico, ya no tengo ese peso, ya puedo jugar con los muñecos tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué te jugaba? Y yo decía, la plata a mi mamá, ¿verdad? Pero qué rico es cuando usted ya pierde esa culpa. Qué rico cuando usted ya dice, Dios, de verdad, lo hice mal, te lo confieso, recibo el perdón y ese alivio. Primera Juan, capítulo 3, versículo 19 dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos que pertenecemos a la verdad. Entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Y aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestro sentimiento y Él lo sabe todo. Aún por encima de esa culpa, cuando usted se confiese, Dios dice, tranquilo, yo ya lo sabía, relajado. Y dice después de ahí, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces, confiesa su pecado y va a ver cómo la misericordia de Dios lo va a alcanzar y lo va a perdonar. Y eso es importante porque cuando usted recibe esa culpa, usted ya no va a predicar con culpa a los demás. Yo no sé cuántos aquí se acuerdan cuando vino, no sé si fue Iron Maiden, que vino al Ricardo Saprissa, y ¿qué hacían todos los predicadores? Ir a las filas de ahí a gritar, se van para el infierno, arrepiéntanse. ¿Por qué una persona predica en lugar de con amor, con culpa? Porque siente seguro una culpa interna muy fuerte. Yo no coincido cómo alguien puede dejar de lado el amor de Dios y tirar piedras porque no ha entendido la misericordia de Dios en su vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que realmente entender que para nosotros lo más importante es la misericordia de Dios y de ahí viene todo lo demás. Porque sin misericordia no habría sacrificio de Jesús, sin sacrificio de Jesús no habría perdón de pecados y bueno, usted ya sabe todo lo que hubiera pasado. Pero por eso es importante. Ahora, sigo en el versículo, en el capítulo 32, dice, por esto, versículo 6, por esto oraré a ti todo santo por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Es decir, Dios nos está dando una herramienta muy importante y es el recurso de la experiencia, que es la oración. La oración es la mejor herramienta que usted tiene para con Dios. Ahora, cuando digo oración, es ese canal de comunicación. Yo como le digo, usted ore a su manera. O sea, a veces usted no sabe cómo expresar sus faltas, pero dígalo a su manera. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquitillo, mi papá y mi mamá eran católicos. Bueno, yo no sé si mi mamá era católica, pero estaba ahí con mi tata, entonces me llevaban ahí. Me mandaron al catecismo. Y yo era un mal católico, yo no me aprendía las oraciones ni nada. Y recuerdo que nos tocaba para hacer la primera comunión ir a confesarnos. Yo no sabía ni qué decirle al padre. Me dice, ¿qué pecado? Y yo, decir malas palabras. ¿Algo más? Robarle el menú a mi mamá. ¿Algo más? Y ya después de que le digo todo, me dice, vaya, 7 Aves Marías y 7 Padres Nuestros. ¿Yo acaso me sabía la María y el Padre Nuestro? Yo me llegué a hincar, yo vi a mi hermano pasó hace 3 minutos, cuando termine 3 minutos después, y yo ya me levanto. Yo no sabía ni orar. Y mi hermano dice, hermano, y yo que se levantó, ya, contemos, 3 minutos. Y después me puse, yo no sabía orar. Yo no sabía ni cómo comunicarme con Dios. Pero ¿qué es lo importante? Que el recurso que nos dice, todo santo orará en el tiempo. Y por eso es importante que usted entienda que su mejor recurso es la oración. Que su mejor recurso es comunicarse con Dios. Porque Él te va a ayudar. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te va a librar por medio de esa oración de lo que iba a ser el juicio.
Por eso cuando Dios te perdona, tú vas a estar libre de ese juicio. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que está condenado a algún castigo y en eso alguien interviene por usted. Alguien le hace un favor a usted. Y es donde vemos la mano de Dios operando a través de la oración. Por eso el versículo anterior decía que si usted se siente libre de culpa, acerquémonos a Dios y que lo que pidamos, Él nos lo va a dar porque estamos haciendo lo que Él le agrada. Y una de las cosas dirá, pero ¿qué estoy haciendo yo? Si estoy pecando más bien y quiero que me perdone, ¿qué estoy yo haciendo para agradarlo a Él? Eso mismo, arrepentirse. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos arrepintamos de corazón de lo que estamos haciendo mal. David eso es lo que le estaba diciendo: Dios, ya me confesé, ahora te busco mientras pueda ser hallado. Y sigue la parte más importante, que es: tú eres mi refugio, lo dice el versículo 7. Me guardarás de la angustia. Esta parte para mí es importantísima en el tema de la salvación, de la experiencia plena. Dios dice que se hará tu refugio, que Dios se hará tu protector. Y esa es la parte más bonita. Cuando usted confiesa su pecado, cuando usted lo reconoce, cuando Dios te quita la culpa, Él va a protegerte. Porque dice la palabra de Dios que nadie es tentado por Dios. Dios no tienta a nadie. Porque en Dios no hay mal, Dios no tiene cómo pensar una mala idea para hacerte pecar, porque en su mente no cabe la palabra pecado, en su mente no cabe la intención de hacer algo malo. En Dios solo hay protección en santidad. Y eso es lo que Dios quiere, que usted esté protegido en santidad. Y por eso dice que tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Recuerdan que David al principio dice: envejecieron mis huesos. Y que dice: y en mi gemir todo el día. Cuando hablaba de gemir, hablaba de esa situación donde él empezaba a sentirse mal. Inclusive posiblemente pudo haber sentido hasta cierta depresión, cierto estrés y demás. Pero lo importante es que dice ahí: me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Estos cánticos de liberación a mí me intrigaron, porque digo yo, ¿para qué Dios me va a estar cantando? ¿Cuál es la necesidad de Dios de estarme rodeando de cánticos de liberación? Hay algo importante que genera la música en el hombre. Pero cuando la música es positiva, te quita el estrés, te da optimismo, te quita depresiones, te ayuda a descansar mejor, te ayuda en la autoestima, te ayuda a sentirte alegre, inclusive provoca a seguir cantando, es decir, que siga fluyendo. Todas estas cosas que produce la música me hacen alusión a que Dios, aparte de proteger a David, mientras él ahí lo guarda en la angustia, también le canta para ir restituyendo lo que había perdido en su interior, a volver a saciar su alma. Qué lindo es que usted, yo no sé, a los que son, aquí les gusta el mariachi, esa música romántica, que el esposo, la esposa, el novio, la novia le dedica una canción y usted siente: ay, qué lindo, ¿verdad? Y se siente enamorado, y eso es porque le están cantando de amor. ¿Y usted qué es lo que le inyecta? De amor, usted se enamora y se apasiona. Ahora imagínese una situación de usted donde usted se sentía derrotado, perdido, deprimido, estresado. Ahora que Dios te esté cantando: vamos, sí se puede, ya vencimos, ya lo lograste, vamos para adelante. Obviamente cantado, pues que yo no canto nada, pues no lo hago así. Pero digamos, y usted siente esa energía que Dios le está transmitiendo: Harold, Harold, Harold. Y usted dice: uy, sí, yo sí puedo, claro, vamos para adelante. Eso es lo que está haciendo Dios con esos cánticos de liberación, constantemente motivarte. Y dice ahí que dice: te rodeará. Hay una versión que dice que de día y de noche te cantará de libertad. O sea, es decir, todos los días usted se puede acostar tranquilo, se puede levantar tranquilo, y mientras está llorando, está escuchando la canción ahí: Tony, sí se puede. ¿Verdad? Yo no canto nada, pero ahí, usted se imagínese, todas las mañanas así todo motivado, y ya se levanta Tony, no sé, desayunando pinto, cereal, y dice: sí puedo, y usted llega: ay, sí, hoy es mi día. Pero eso es lo que quiere Dios, que usted realmente viva la vida con energía. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo soy tu refugio, yo te quito el estrés, yo te quito la angustia, la depresión. Tranquilo, yo te voy a cantar: Kimberly, usted está sana, Melania, usted sí puede, vamos, Nance, y así cada uno. Y esto es lo que provoca una libertad. Y yo no sé
usted ha llegado a su trabajo y dice, hey, pero ¿qué se levantó hoy usted? ¿Qué comió hoy? Que viene así todo feliz. Dice, es que usted viene experimentando la salvación de Dios. Por eso mucha gente, yo no sé si están familiarizados con el concepto de encuentro. Cuando vienen de encuentro vienen pero inyectadísimos. Porque claro, vienen de estar escuchando palabra, motivación, perdón y todo. Pero si usted no mantiene ese nivel, si usted no mantiene esa experiencia, se va a ir apagando la mecha, se va a ir acabando la energía. Y ahí es el problema, que no estamos experimentando esos cánticos día y noche. Y eso es porque realmente volvemos a encubrir nuestro pecado, no volvemos a arrepentirnos y seguimos en un ciclo vicioso. Porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo lo que quiere es que usted no vuelva a acercarse a Dios con libertad, con seguridad. Pero Dios lo que quiere es todo lo contrario. Dice, acérquense, arrepiéntanse, búsquenme, aquí no hay velo y yo les voy a librar de la angustia, yo les voy a cantar, yo los voy a proteger y bienvenidos a casa. Pero eso es su tarea, reconocer y pedir perdón. Sigo. Dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una experiencia de la salvación, que es la que más me gusta, es después del pecado, ¿qué sigue? ¿Qué es la decisión que tienes que tomar? Yo no sé usted cuál puede ser su pecado más recurrente. Todos tenemos alguna debilidad. Algunos será el vicio, drogas, alcohol, fiesta, karaokes, pero no porque el karaoke sea malo, sino porque ya se inyecta mucho y de una copa pasa a la otra y más se inyectando. Y de Vicente Fernández terminó como Bad Bunny, ya no cantando nada, pero ahí empezó. Y algunos tenemos debilidades, algunos serán que son súper infieles, no pueden estar solo con una persona, otros con problemas de sexualidad, que les gusta la persona del mismo sexo, etcétera, etcétera. Hay miles de pecados, otros que les gusta robar, pero sea cual sea su debilidad, lo importante es qué pasa después de que usted reconoce, confiesa, recibe perdón y es libre de culpa. Viene la parte que es la guía del Espíritu para que usted ya no vuelva a hacer esas cosas. Que tienes que cortar, que tienes que dejar, que tienes que quitar en tu vida para que puedas seguir viviendo una experiencia plena. Porque qué difícil es, si usted tiene un problema con el alcohol, tener en su casa Old Park, Johnny Walker, etiqueta negra, tener ahí todos los cócteles ya preparados y usted decir, ¿cómo resiste usted la tentación si usted tiene toda la alacena llena para volver a pecar? ¿O cómo usted puede dejar la droga si en su casa ya está ahí cómo enrolar, ahí está la pipa, y si no un vape ahí para por lo menos decir medio disimularlo? Pero son tentaciones que te pueden ir llevando de nuevo a volver a caer en el círculo vicioso. Por eso dice que Dios será tu guía, te hará entender y te enseñará. Y esta parte de entender es importante porque no es hacer por hacer. Dice otra versión ahí, dice en el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados como un cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que no simplemente hagas por hacer. Yo no sé si alguna vez ha ido a alguna cita médica, usted no entiende, usted tiene algo malo, no entiende ni qué tiene malo, pero dice, no, nada más deje el jugo de limón, el cítrico, porque le da acidez. ¿Y qué tiene eso de malo? Entonces dejó el jugo de limón, pues siguió tomando Coca-Cola, entonces la acidez le siguió igual, porque no está entendiendo cuál es el problema. Es que la idea es que usted entienda cuál es el problema que usted tiene. Que usted entienda, y de ahí viene la guía de Dios para que usted lo haga. Pero dice ahí, para que lo hagas con entendimiento. Digo, no para que sea usted un caballo ahí, no es que lo estoy diciendo caballo, sino es para que no sean como los caballos que andan ahí. Simplemente van porque les dicen. Entonces, no seamos caballos en ese sentido. Realmente entendamos lo que Dios quiere decir, dejémonos guiar por Él, y yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias en nosotros. Pero dice ahí, el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Por eso le digo, aquí hay una decisión importante que hacer. Es, o buscamos a Dios y su misericordia, o más bien, habla ahí la parte de los que siguen en pecado, que es, vendrán muchos dolores para las personas que están en pecado. Por eso David, mientras estuvo en pecado, sufrió, perdió un hijo. Pero cuando él arregló el asunto, se arrepintió, pidió perdón a Dios, arregló el tema y se casó con una muchacha, lo que vino de ahí fue misericordia.
a tal punto que de Betsabé nació el hombre más sabio del mundo, que fue el rey Salomón, uno de los mejores hijos que tuvo David. Y ahí es donde uno dice, la misericordia de Dios de verdad que es extraordinaria. De verdad que aunque yo haya metido la pata, Dios puede transformar esa metida de pata en una restauración completa y de ahí sacar un gran testimonio en mi vida para ayudar a otros, por la misericordia de Dios. Y como último, le quiero decir, lo más bonito de todo esto dice, alegraos en Jehová, versículo 11, y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Eso ya significa que en su interior, para que usted llegue a cantar de alegría, es porque ya algo en usted realmente está bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo soy una persona en casa muy bulliciosa. Últimamente me contengo porque mi esposa no es de tanta bulla, pero yo sí soy de, ya antes, bueno, pregúntale a mi mamá, ponía el equipo durísimo, hacían un escándalo, los vecinos a veces ya empezó la loquera, pero yo era así. Pero a mí me gustaba cuando yo se sentía alegre, ponía bulla y yo a veces estoy arriba y nadie, no escucho cuando me llaman. ¿Por qué? Porque estoy con los audífonos haciendo el papel, porque no canto, ya les digo, pero ahí estoy disfrutando y me alegro. Y esa parte es porque está algo de interior nuestro, ya está bien y se quiere reflejar en el exterior. Por eso cantamos, por eso alabamos a Dios, por eso le damos la gloria a Él, por todo lo que ha hecho por nosotros. Y esa es la parte más importante que yo le digo hoy. Usted tiene que entender que ahora lo que usted es, por causa de la misericordia de Dios, usted tiene que reflejarlo a los demás. No se vale que usted sea transformado, que viva una experiencia plena de salvación y se la deje ser para usted egoístamente. Porque viste el pecado que estaría haciendo es el de egoísmo. Yo no puedo vivir bien sabiendo que mi vecino está mal. Nosotros ahí, digo, nuestra intención siempre es reflejar el amor de Dios. Hay gente que lo ha visto, otra gente que le incomoda, otra gente que no lo quiere, pero siempre estamos reflejando la gloria de Dios a como toca. Pero por eso es importante, ¿cómo quiere hacerlo usted? Y le quiero poner un ejemplo. Yo tuve un compañero de trabajo, y con esto estoy cerrando, que nótese lo que le decía al principio de cómo nos venden humo. Estoy un día en el trabajo, me siento a almorzar, me acuerdo que era como para la época de un mundial. Me acuerdo que Saborío estaba delantero en ese mundial. Hágale la idea que ya fue bastante rato. Y estaba con el compañero almorzando y están dando el resumen de noticias. Y todos podemos hablar. Y él me empezó a contar, mira, yo soy líder de cristiano de un grupo de jóvenes y nosotros tenemos como 60 jóvenes. Y es que aquí, y es que allá, y nosotros hacemos y hasta. Y empezó a contarme maravillas. Yo no le había dicho que era cristiano. Y empezó como, dizque a venderme a Dios ahí, como que es que Dios promete. Y en eso, en el resumen de noticias, viene el resumen deportivo. Y ponen a Saborío y todas las que perdió, como siempre. Y es que ese hijo de tal, eso es una bendita, y empezó a madrear a Saborío de una manera. Lo trató a Saborío así, y yo dije, ¿por dónde se quedó el discurso del grupo de jóvenes? Y que la bendición, y que Dios, y que no sé cuánto. Y apenas vio a Saborío, se endiabló. Se transformó y se le salió el chuki que tenía adentro. Y digo, eso es lo que pasa hoy por hoy. Y estamos realmente reflejando algo que no es lo que Dios está diciendo. Pero si usted pasa por este proceso de reconocer, de confesar, de ser libre de culpa, de ser perdonado, de encontrar su refugio en Dios, de orar y por último de recibir la guía y cantar a Dios, déjeme decirle que usted tiene todo para poder transformar otra vida. Es que su vida no la transforma un testimonio es: yo salí de las drogas, yo fui ahí asesino y maté y deshice y hice y vendí y traje y tenía, para que la gente le crea. Porque a veces, uy, qué testimonio más bueno. Y usted, es que yo nací con una cristiana. No, usted no convence. ¿Cómo no convence? Más bien el que nació en cuna cristiana es el que más debería convencer. O sea, yo nací en cuna, pero Dios me ha dado esto, y me dio esto, y me puso, y me quitó, y me ayudó. Pero eso se refleja porque estamos viviendo una experiencia plena o no de salvación. Por eso la motivación es, realmente tenemos que vivir esta experiencia, así como David la vivió, vívalo usted diario. Busque a Dios a diario. Y dígale: Señor, yo necesito que me cante todos esos días de libertad ahí, que me están dando porras a mí todas las mañanas.
Y por eso me vuelvo al puro inicio, el versículo del capítulo 32. Y con eso termino, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué dichosa la persona que encuentra ese perdón de Dios. Qué dichosa es esa persona en que no se puede encontrar pecado. Y como le decía, aunque usted peque, es Jesucristo operando a través suyo para hacerte libre y limpiarte la culpa del pecado. No se trata de lo que usted puede hacer, sino se trata de lo que Dios va a hacer en usted. Porque Dios perdonó desde el pecado que usted cometió, o su primer pecado, y Él conoce hasta el último, y todos esos ya fueron perdonados. Lo que depende que usted disfrute ese perdón es que se confiese, lo arrepiente y disfrute la relación con Dios como debe ser. Por eso yo le digo a usted, usted quiere ser un bienaventurado, ya usted sabe cuál es la experiencia plena de salvación, pero le pregunto, ¿no le gustaría a usted también que su familia, que sus amigos, que sus vecinos, que sus compañeros de trabajo también la vivan? Porque yo le digo una cosa, es lindo tenerla, pero ¿por qué voy a estar con alguien que no va a poder disfrutarla? Entonces, ayudemos a otros que la disfruten. Ayudemos a otros que realmente vean a Dios como debe ser. Y ayudemos a otros que lo que necesitan es el amor de Dios más que el juicio. Y por eso dígale, Dios me perdonó, Dios también te puede perdonar a ti. Pero esa es la tarea de todos nosotros, enseñar a los demás que hay un Dios misericordioso.